Existen sonidos desgarradores, sonidos que te sumergen en el pánico y el miedo. Pero ¿qué tal si te dijera de que hay silencios que te congelan? Como el silencio de una casa que estuvo llena de vida, llena de alegría y regocijos, y ahora está en total abandono. ¿O qué tal de esa pregunta a la cual le tenemos miedo la respuesta? Esos silencios son los que quiebran el alma, los que te atemorizan. Y en esta noche descubrirás muchos de esos silencios. Espero que tengas el valor y te quedes hasta el final. Bienvenidos una vez más a otro capítulo. Bienvenidos a esta jauría que está hambrienta de historias oscuras. Yo soy Martín y esta noche es noche de Cajejos Negros. En esta noche te vamos a traer 3 historias sacadas de expedientes policíacos. 3 expedientes que fueron silenciados. 3 expedientes que traen una historia oscura y llena de dolor. Si eres valiente, quédate hasta el final. Y si aún no lo haces, por favor, suscríbete, dale a la campanita y comenta. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón. Recuerda que este espacio lo haces tú con tus historias. Y si me apoyas, estaré más que agradecido. Y bienvenidos de nuevo a la jauría. Antes de comenzar con esta noche de Cajejos Negros, te quiero pedir un favor muy especial. Ese favor es de que si tienes una historia que contar, compártela con la jauría. Estamos deseosos de escucharte. Estamos deseosos de saber esa oscuridad que se oculta en ti. Estamos deseosos y hambrientos por descubrir nuevas historias. Compártela y así los cadejos te acompañarán a donde quiera que vayas. Estamos en Keddie, California, en un lugar pequeño, apartadísimo en la Sierra Nevada, un resort de cabañas que para 1981, su época de gloria, ya se había desvanecido. Nuestro protagonista es la familia Sharp y sus integrantes es Sue de 36 años y sus 5 hijos, John de 15, Sheila de 14, Tina de 12, Ricky de 10, Greg de 5. Sue venía de un divorcio y decidió tomarse un tiempo con sus hijos. Este lugar a donde ella decidió irse era un lugar algo rústico, tranquilo, donde la gente se conocía mutuamente. La noche en cuestión es el 11 de abril de 1981. Una noche que no parecía que se saliera de lo normal. Una noche cotidiana. Los hijos mayores de Sue decidieron visitar a sus amigos, vecinos que acababan de conocer y deseaban hacer un tipo de lazo. Por su parte, Sue, que venía de un divorcio, decide hacer lo mismo, convivir un poco con otras personas, sentir ese calor, ese afecto humano. Pero la mañana del 12 es otra historia. La mañana del 12 fue algo aterrador que para el día de hoy se ha quedado marcado en la memoria de los que lo vivieron y aún hay secuelas, tanto físicas y psicológicas. Son secuelas que no se logran superar por nada del mundo. Sheila, quien regresaba a la cabaña número 28 el 12 de abril de 1981, descubre este escenario macabro y dantesco. Descubre los cuerpos de su mamá y sus hermanos John y Dana en la habitación principal. Están atados, están apuñalados, están golpeados. Algunos están estrangulados. Heridas tan brutales. Tina no está ahí. Es la única desaparecida. Los hermanos menores Rick y Greg
se encuentran a salvos en la habitación principal. En esa mañana, Sheila encuentra a su mamá atada con cinta médica y amordazada con su propia ropa. A John lo encontró con su garganta cercenada. Dana, en cambio, a ella la ultimaron con golpes y estrangulamiento manual. El escenario era dantesco, era un escenario tan lleno de ira, tan lleno de brutalidad. La sangre corría por todos lados, paredes, piso, muebles. Era una escena totalmente dantesca. Fue un golpe muy grande para Sheila, su hija, encontrar los cuerpos de sus dos hermanos y su mamá de esa manera. Este fue un crimen totalmente brutal. Las herramientas para cometerse fueron martillos, cuchillos, cinta médica y cinta eléctrica. Pero en medio de todo este crimen hubo una desaparecida, Tina Sharp, la cual no se encontraba por ningún lugar. Hasta 2 años después lograron con su paradero. Pero eso es un detalle que lo tocaremos más adelante. Las investigaciones fueron algo peculiar. La policía, las autoridades llegaron a recolectar pruebas, y esto es clave. Hubo fallas enormes, pruebas ignoradas, pistas que no se siguieron y dejaron enfriar, posibles contaminaciones de las escenas y prioridades mal gestionadas. Investigaciones actuales, años más tarde, hallaron nuevos indicios. Por ejemplo, en el 2016 se recuperó un martillo en un estanque que coincidía exactamente con la descripción del martillo que dijo estar perdido Martin Smart, uno de los sospechosos principales en este hecho. También reapareció una cinta sellada con un llamado al 911 de manera anónima, en la que alguien afirmaba saber que los restos hallados en un bosque eran los de Tina, antes de que esto se confirmara. Esta cinta estaba archivada, olvidada, y en 1984, 3 años más tarde, después del asesinato, se encontraron los restos de Tina, un cráneo y parte de su mandíbula, ropa infantil y una manta y algunas prendas personales. El caso fue marcado como la policía como un caso sin resolver, a pesar de que se tenía 2 sospechosos principales, Martin Smart y John Boudet. Espero haber dicho bien el apellido. No hubieron cargos judiciales firmes contra estas 2 personas. La cabaña número 28 fue demolida en el 2004. La comunidad quedó totalmente marcada. La desconfianza hacia la policía y el peso del secreto, el pesar de los supervivientes se siente aún en ese ambiente. Y este es uno de los casos que te hace pensar qué tan a salvo estamos con aquellas personas que se suponen que deberían de investigar a fondo los hechos que nos perjudican. La historia de esta familia nos deja marcados a todo aquel que lo escucha y nos deja con ese pequeño hilo de duda hacia la autoridad. ¿Por qué no hicieron bien su trabajo? ¿Por qué callaron? ¿Por qué tanto misterio detrás de este crimen? ¿Por qué no decidieron tomar cartas en el asunto seriamente? ¿Por qué ignoraron esas pruebas? Demasiadas preguntas y pocas respuestas para este crimen. Solo te puedo decir de que todo silencio tiene su punto de quiebre. Y algún día estas voces van a reclamar justicia. Y la justicia vendrá hacia ellos. Así de que ten cuidado,
Ponte pendiente a todos los hechos que pasen a tu alrededor. Nunca des nada por hecho y siempre mantén un ojo abierto. Recuerda que la oscuridad está latente y lo que hay en ella está deseosa por tu alma. Si eres uno de los valientes que ha llegado hasta la segunda historia, te voy a pedir un favor. Comenta 28 para saber de que tú eres uno de los fieles que nos sigue, que eres parte de esta jauría. Así te podremos identificar y serás parte de esta manada. Para esta segunda historia que te traigo, nos vamos a trasladar hasta Cleveland, Ohio, durante la Gran Depresión, a mediados de los años 30, en un lote baldío llamado Kingsbury Run, el cual era un valle inundable, un terreno baldío usado por vagabundos, gente sin hogar, patio trasero lleno de pobreza y desesperanza. En septiembre del 35 marcó una fecha inolvidable porque se comenzó una ola de crímenes con el hallazgo de dos cuerpos totalmente desmembrados, y las víctimas solo fueron reconocidas, una de ellas fue reconocida a través de sus huellas digitales. Este era Edward Andersey, reconocido por sus huellas. La otra queda sin identificar. Las víctimas siguientes se fueron halladas entre los años 1935 y 1938, hombres y mujeres por igual. En su mayoría, gente sin hogar, gente que no tenía familia y que nadie podía reclamar por ellos. Contaban con las mismas características, estas características tan horribles y sádicas. Eran torsos desmembrados, cabezas y heridas tan limpias. Todos estos crímenes sugerían de que la persona que los estaba ejecutando tenía un conocimiento amplio acerca de la anatomía, porque eran cortes limpios, cortes quirúrgicos. Las muertes, muy lejos de acabarse, a lo contrario, se siguieron multiplicando. Total de víctimas, según la policía, fueron 12, pero en realidad se estima y se sugiere de que las víctimas pudieron haber sido más si se toman en cuenta aquellos casos que se parecían a este modo operandi. Pero la situación cambia en septiembre de 1938 con la entrada del investigador Eliot Ness a la escena del crimen. De estas 12 víctimas, solo se pudieron reconocer a 2. Una de ellas fue mediante huellas digitales. Estas víctimas presentaban cortes métricos, cortes totalmente hechos por una mano que sabía lo que hacía. Estas 2 víctimas fueron reconocidas como Andrassy y Florence Polillo. Lo que dificultaba mayormente la identificación de las víctimas no era el hecho de cómo fueron asesinadas, esa manera grotesca y dantesca de cometer los crímenes, sino la ausencia de varios miembros de los cuerpos. No se encontraron, en muchos de los casos no se encontraron cabezas, brazos o torsos. Todo esto desapareció en medio de esta ola tan infernal de crimen. Por su parte, las autoridades, que estaban encabezadas por Eliot Ness, mandaron a quemar todos los asentamientos de los chabolistas de Kingsbury Run. Alrededor de 100 estructuras quemadas y unos 300 personas desalojadas, con la intención definitiva de eliminar los escondites del posible asesino. Nunca se atrapó al asesino, no hubo juicios, no hubo condena. El caso quedó abierto, un fantasma en la historia policíaca. Uno de los sospechosos más fuertes que tenía la policía era un hombre con experiencia militar, más precisamente en el campo quirúrgico, en el campo de amputación. Su nombre, Francis E. Sweeney.
médico con experiencia militar. Frank Sweeney, como le solían llamar, tenía un historial psicológico clínico muy extenso, tal vez traumas de la guerra, y por esto decidió de asesinar. Pero no solo él fue el único sospechoso en esta oleada de crímenes. Otro de los sospechosos era también Frank Dolezal, quien fue investigado, y en algún punto, cuando él entra en esta investigación y él está en la cárcel, en algún punto él confiesa la muerte de Polibio, pero muere en circunstancias raras dentro de la cárcel. No se le relacionó definitivamente con la mayoría de los crímenes. Con el tiempo este caso se volvió un mito, una leyenda local. Este asesino nunca fue atrapado, pero en recientes investigaciones en el 2024 empezaron esfuerzos para usar genealogía genética para identificar cuerpos no relacionados. En el contexto histórico que se desarrolla todos estos crímenes, que fue en la Gran Depresión, la Gran Depresión no solo trajo consigo desdicha económica, sino que volvió invisible a muchas de estas víctimas, dejándolas susceptibles al ataque de este asesino. La Gran Depresión no solo podría cuerpos, también mataba almas. Esas almas que ahora gritan por justicia. Pero, ¿será que algún día la logren? ¿Será de que algún día la justicia logre encontrar a este criminal que hizo tanto daño? Te leo en los comentarios. Ahora solo nos quedan muchas preguntas en el aire. ¿Fue solo un asesino o fueron dos? ¿Quiénes fueron los que hicieron toda esta oleada de asesinatos? ¿Quién realmente y cuáles fueron los motivos que arrastraron a este criminal a crear toda esta serie de crímenes y asesinatos tan dantescos y grotescos? Creo que la respuesta nunca será encontrada. Esto quedó como un hito en la policía, un caso que no se pudo resolver y que aún hoy en día sus víctimas reclaman justicia. Si has llegado hasta aquí, permíteme felicitarte. Eres uno de los valientes que llega al final de la segunda historia. Y si te gustó, por favor, comenta la palabra Elliot para saber de que tú eres parte activa de nuestra jauría. Y por favor, si tienes una historia interesante que compartir, nos gustaría que nos la hicieras llegar. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp o en nuestras redes sociales como Facebook y TikTok. Nos puedes mandar un DM con tu historia. Te agradecería que fueras parte de esta jauría sedienta de oscuridad. Así de que, sin más preámbulo, comencemos en nuestra tercera historia. Antes de iniciar esta historia, hago un disclaimer. Esta historia puede contener una narración no apta para todos, porque su protagonista es un niño entre las edades de 4 y 6 años. Si tú no estás apto para escuchar la siguiente historia, entendería de que cortaras la transmisión. Antes de iniciar esta tercera historia, te quiero pedir un favor. Si las historias que involucran niños te producen un poco de gore, te sugiero de que apagues esta grabación y lo dejes en el olvido. Porque la historia a continuación es una historia conmovedora, una historia que muchos de los padres presentes se podrán sentir afectados por esta historia. Por favor, si no eres capaz de proseguir, lo entenderé. Y si sigues adelante, por favor, comenta la palabra caja. Te leo en los comentarios. Febrero del 57.
Filadelfia, Pensilvania, en un pequeño barrio llamado Fox Chase, con zonas boscosas al borde de lo urbano y del montesco. En esta zona se descubre el 25 de febrero una caja no fuera de lo común, una caja regular donde vienen empaquetadas las cunas. Sí, esas cunas que vendían JCPenney para esos tiempos. Dentro de la caja, envuelto en un trapo a cuadros, una víctima muy pequeña e inocente. Se calcula las edades entre 4 y 6 años. Este solo era un pequeño angelito que estaba empezando a vivir y su vida fue truncada de la manera más atroz posible. El pequeño cuerpo que se encontró estaba en un estado de desnutrición severo, con múltiples moretones, las uñas recortadas y el pelo recién cortado. Quizás esto fue post-mortem, porque parecía como que querían lavar las evidencias del maltrato y el abuso en esta pequeña víctima. Lo dejaron en esa caja abandonado, con marcas y cicatrices en tobillos, ingles y barbilla. Cicatrices que hacían pensar de que este niño había sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones. No habían signos de agresión sexual, según los informes. Se cree que la muerte fue a causa de traumatismo provocado por un golpe con algún objeto contundente. La pregunta que surgía en el momento: ¿quién habrá sido tan déspota como para hacerle esto a una pequeña criatura? ¿Quién habrá sido tan sádico como para provocarle este tipo de agresión a un pequeño angelito entre las edades de 4 y 6 años? Tal vez fue una alma tan llena de oscuridad y maldad que quiso destruir y apagar la luz que se estaba encendiendo. Una pequeña luz que con solo sus 4 añitos ya presentaba toda una vida de maltratos y abusos. Pero, ¿qué gente sería capaz de provocar este dolor, de infligir tanto sufrimiento a una criatura? Todo esto provocó una movilización mediática. Se crearon carteles y panfletos, lo que fueron distribuidos a nivel nacional para tratar de identificar a la víctima, sin dar ningún resultado. Se recolectaron pistas físicas, una gorra de pana azul de hombre, una bufanda de niño, un pequeño pañuelo de hombre con una letra bordada, G. Pistas que parecían prometedoras pero nunca concluyentes. Se investigó un hogar de acogida cercano. Se creyó que el niño podría haber sido hijo de la hijastra del dueño del hogar, creado en circunstancias irregulares, pero nada se pudo confirmar. Otros testimonios vino de una mujer llamada M, que aseguró que su madre abusaba de este niño y que él vivía con ellos, que lo golpeaba hasta matarlo. Luego lo abandonó en la caja. Detalles del testimonio coinciden con algunos de los hallazgos forenses, pero gracias a la tecnología, en el 2022 se logró identificar al niño, cuyo nombre era Joseph August Zarelli. Años después del hallazgo, los investigadores usaron genealogía forense para vincular el ADN del niño con parientes vivos. Y aunque lograron encontrar el nombre de esta pequeña criatura, de este pequeño angelito que fue arrancado de este mundo a tan corta edad, no se logró dar con el paradero o la autoría de este criminal sádico. Pero la lápida del niño hasta esta fecha decía Americans Unknown Child, el niño desconocido de América. Tras su identificación, esta placa ahora lleva su nombre, Joseph, un pequeño angelito que fue víctima de la crueldad humana, de los más bajos instintos del ser humano. Dime,
¿Tú qué piensas de esto? De esta pequeña vida que fue arrancada, que no logró desarrollarse. Creo que esta es una de las historias que más marca me ha dejado a mí como creador, porque no me cabe en la cabeza que alguien pueda ser capaz de dirigir tan siquiera una mirada de odio contra tan pequeña criatura. Tal vez la oscuridad en este ser humano era tan inmensa e ingobernable que se dio ante estos instintos sádicos para tratar de acabar y de extinguir esta vida. El pequeño Joseph, ahora podemos decir de que está en paz, está descansando de un mundo tan violento, un mundo tan criminal. Es triste ver y escuchar este tipo de historias. Dime, si llegaste hasta aquí, comenta la palabra Joseph, para que esta historia no se quede en el olvido. Compártela. Y recuerda que nuestros niños son el futuro de nuestro mundo. Entonces debemos de cuidarlos y protegerlos. Nunca dejes sin atención a un niño. Jauría por llegar hasta este punto. Y si no lo has hecho, te invito por favor de que te des una vuelta al canal. Esta y muchas otras historias van a estar ahí, esperándote, esperando a esa jauría hambrienta y sedienta de esta oscuridad que esconde el espíritu humano. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Y si tienes alguna historia que quieras compartir con nosotros, déjala en los comentarios, yo las leeré y te prometo que haré un video para que tu historia no se quede en el olvido. Compártela. Recuerda, tú eres parte de la manada, eres parte de esta jauría, porque esto es Cadejos Podcast y yo soy Martín, el presentador. Así que te espero en la próxima noche de Cadejos Negros. Pero espera, no todo es gris en este canal. También vamos a tener historias donde el cadejo blanco se va a hacer presente. Historias que comienzan de una manera terrible, pero nos dejan una gran enseñanza. O tal vez sus víctimas han tenido un buen final. Por favor, suscríbete, comparte y comenta. Esto me va a ayudar a crecer más y a estar más tiempo contigo y compartir todas estas historias que quedaron encerradas en el olvido. Quédate pendiente en el próximo aullido, porque esa será la convocatoria para más historias. Gracias.